Mis queridos hermanos y amigos, en este día tan especial nuevamente me dirijo a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole a Él el gran privilegio que me concede en la mañana de hoy de poder una vez más ser instrumento para predicar su maravillosa palabra. Hoy que los países cristianos conmemoran el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, quiero compartir con ustedes una gloriosa palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 18, y voy a dar lectura al versículo 4 al 6, que dice: la gloria de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Padre, te glorifico en esta mañana y te pido que me conviertas en un instrumento de bendición para todos aquellos que a través del mundo han de escuchar esta palabra en el día de hoy. Para gloria de tu nombre, edifica mi alma, edifica el alma de todos los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta mañana utilizar como tema el octavo yo soy. Escúchelo bien, el octavo yo soy. Los que hemos leído la Biblia y conocemos la palabra del Señor, sabemos que allá en el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés está hablando con Dios después de aquella aparición gloriosa en que la zarza ardía pero no se consumía, Dios habla con Moisés para comisionarlo y que él vaya a Egipto a libertar a los judíos que estaban cautivos, al pueblo de Israel. Moisés tiene una incertidumbre porque los egipcios eran politeístas, significa que creían en diferentes dioses. Por los años que llevaban los judíos cautivos allá en Egipto, muchas de las mentalidades de ellos también habían cambiado. Así es que politeísmo significa la creencia en muchos dioses. Cuando Moisés comienza a hablar con Dios, le dice: cuando yo llegue allí y los hijos de Israel me pregunten quién es el que me envía, y yo le diga que es el Dios de sus padres el que me envía, ¿cómo le diré tu nombre? Yo no lo sé. Y el Señor le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que te envía. Esta frase, yo soy el que soy, tiene una connotación muy profunda en lo que es la teología, porque quiere decir, en palabras comprensibles para nosotros, que al Dios identificarse con esa frase, yo soy el que soy, está diciendo: yo soy el que tengo existencia propia, existencia en mí mismo. O sea, no dependo del tiempo, no dependo del espacio, no dependo del hombre, no dependo de nada, porque todo lo que hay proviene de mí. Yo soy el creador. O sea, fuera de mí no hay nada. Gloria damos al Señor que nosotros vemos cómo Dios se glorificó a través de Moisés y libertó al pueblo cautivo. Eso es parte de la historia, pero que es una realidad. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, que por 7 ocasiones, Él se identifica con también la frase yo soy. Dentro de lo que es la Trinidad, nosotros sabemos que, aunque esa es una palabra que no está en la Biblia, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero significa unidad de 3, o sea, una triunidad. Significa un Dios en el cual existen 3 personas que nosotros conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Para muchos es fácil entender posiblemente al Dios creador. Para otros tienen algún tipo de problema con la persona del Espíritu Santo, al que muchos llaman fuerza activa. Pero de las tres personas de la Trinidad, la comprensión más difícil es la del Hijo. Porque cómo una mente humana puede entender que Jesús es Dios 100% y que al mismo tiempo es hombre 100%. No podemos decir que Jesús es 50% hombre y 50% Dios, porque sería una herejía. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Como hombre, Él vino a sufrir el sacrificio del Calvario, y la Biblia nos habla en el libro de Juan y dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora Jesús, cuando viene a la tierra, se hace carne por amor a nosotros y nace en el pesebre. Y muchos de los que conocen la Biblia saben la trayectoria de su ministerio. Pero durante ese tiempo hubo un grupo de personas que le seguía, discípulos, 12 que él llamó apóstoles, los puso aparte para que caminaran con él y a los cuales él le enseñaba directamente para que ellos luego formaran otros grupos y que siguieran predicando las buenas nuevas de salvación que él había venido a traer a la tierra. Dentro de esas 7 expresiones que Jesús dijo, las encontramos en el libro de Juan. En el capítulo 6, versículo 51 dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Jesús aquí está hablando del sacrificio. ¿Por qué razón? Porque Él está hablando de que Él va a entregar su cuerpo, su carne, para que a través de Él el mundo reciba vida. Porque por consecuencia del pecado original, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Cristo viene para volver a darnos la reconciliación, que vamos a tener paz con Dios. Así es que Él se identifica y no dice yo tengo el pan, porque vea bien que en todas las expresiones Él nunca dice yo tengo, sino yo soy. Y cuando hablamos de yo soy, estamos hablando de la esencia, de la sustancia, de la naturaleza propia de Él. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué sucede? Ahora, Jesús está hablando claramente y dice, descendí del cielo, porque eres Dios desde el principio, ahora se hace carne y viene para traernos la palabra de Dios, la palabra de vida, y ahora nos dice que todo el que coma de ese pan, entonces tendrá vida. Para tú poder tener vida, tienes que haber comido del pan de Jesús. Tienes que haber aceptado el sacrificio glorioso del Calvario. La segunda expresión que Él dijo fue en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuche bien, yo soy la luz del mundo. Nosotros sabemos que hay una gran diferencia entre tinieblas y luz, porque nunca pueden estar juntas. Si hay tinieblas y la luz llega, las tinieblas se van. Cristo es la luz que vino para sacar al mundo de las tinieblas de la ignorancia, de las tinieblas del pecado, las tinieblas de la maldad. Porque las tinieblas son símbolos de maldad, de oscuridad, de pecado, al grado que la misma palabra nos dice que aquel que hace las cosas al oscuro es porque sus obras son malas, que aborrece la luz porque le gustan las tinieblas para hacer cosas malas. Pero el que ama la luz no tiene por qué esconderse, porque sus obras son de acuerdo a Dios. Así es que dentro de esta expresión hay algo muy profundo y no podemos tocar todos los puntos con la profundidad que ellos merecen, porque el tiempo no nos daría. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Sin embargo, más adelante le dice a los suyos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué razón? Porque esto es exactamente lo que pasa con la luna y el sol. El sol es el astro mayor, tiene luz propia, pero la luna no.
la luna no tiene luz propia. Para que la luz resplandezca, tiene que haber el resplandor del sol que se refleje en ella y la transmita a la tierra. Por lo tanto, tú y yo como creyentes no tenemos luz propia. Nosotros brillamos simplemente porque el resplandor de la gloria de Jesús, que es el sol de justicia, resplandece sobre nosotros para que reflejemos la gloria de Dios al mundo, pero la gloria es de Él. Qué triste que hoy en día todo el mundo quiere ser estrella, que todo el mundo se proyecta como soles. Hay hasta artistas que le llaman soles porque supuestamente son el sol. Oiga, el único sol, espiritualmente hablando, es Cristo, el sol de justicia. Y la luz que puede el mundo proyectar, o sea que el cristiano puede proyectar, tiene que depender de Él. Así es que sin Él nada podemos hacer. Jesús es la luz del mundo. Luego, la tercera expresión en Juan capítulo 10 versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta es una abertura que nos hace transitar, nos hace atravesar de un lugar a otro. Para tú entrar a un lugar, a una casa que está cerrada, tiene que tener una puerta que tú abras. El cielo estaba cerrado al hombre por causa del pecado, pero Cristo vino y ahora crea la apertura que necesitamos nosotros para que a través de Él entremos al Padre. Por lo tanto, nadie puede ser salvo si no pasa a través de Jesús. Solamente Él es la puerta. Él es el único que nos puede llevar a Dios. Ahora habla y dice: por mí entrará, será salvo. La salvación solamente viene de Jesús, no de María, no de Pedro, no del Papa, no del pastor, no de Buda, no de Confucio, no de Mahoma, no de Mita, no de ninguno de los dioses falsos que los hombres tienen, sino solamente de Jesús. Solamente el ser humano puede ser salvo por Jesús. Sin Jesús no hay salvación. Y ahora cuando Él dice que entramos por Él somos salvos, nos trae entonces algo muy importante que nos da libertad, porque dice entonces saldrán y hallarán pastos. Pastos era alimento, porque Él siempre hablaba figurativamente, y cuando habla de pastos se está hablando del alimento que se le daba a la oveja. Por lo tanto ahora Él nos alimenta con su palabra. Él es quien nos da el alimento espiritual. El cuarto punto que quiero que veamos es que Jesús dice en Juan 10:11, la anterior a Juan 10:9, Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjese bien, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, significa que esa característica o esa cualidad que Él pone de buen, significa que también hay mal pastor o malos pastores. En el sentido físico, el pastor es el que cuida un rebaño de ovejas. Y el pastor tiene que estar dispuesto a luchar contra el león, contra el lobo, contra el oso, contra cualquier enemigo que tratar de venir a arrebatarle la oveja, porque la oveja es un animal torpe, descuidado, que no se percata rápidamente del peligro y por eso necesita un pastor. El cabro no. El cabro busca, salta, brinca y está todo el tiempo alerta, pero la oveja tiene un problema, no ve muy bien. Tiene que dejarse llevar por la audición. Y necesita un buen pastor que la cuide, pero siempre nosotros vemos, cuando hay gente que pastorea ovejas, hablando en el sentido literal, hay gente que las patea, que las golpea, sí, que las trata mal. Porque dicen, esos animales y no sienten. Mentira, yo siento también. Ahora, cuando llevamos esto al sentido espiritual, Jesús se identifica como el buen pastor, el que tiene cuidado de sus ovejas, que vela por ellas, que las alimenta, que se desvela, que las cuida de día, que las cuida de noche, que está dispuesto aún a morir cuando el león o el oso o el lobo quiere destruirle una de sus ovejitas. Estudiando yo un día para preparar un seminario que ofrezco acerca de lo que es la ética ministerial, descubrí algo muy importante. Cuando llevamos esto al pastor de rebaño humano, pastor de iglesia, descubrimos entonces, mis queridos hermanos, que hay tres clases de pastores. Hay un pastor que se llama el dictador. Es ese que dirige la iglesia como si la iglesia fuera un estado. Lo que él dice hay que hacerlo obligatoriamente, y si no estás de acuerdo te vas porque aquí mando yo. Dios detesta a ese tipo de pastor dictador. En segundo lugar tenemos el pastor jefe, que es ese que dirige la iglesia como si la iglesia fuera una fábrica.
que lo que le importa es la producción, o sea, tener mucha gente. Es como el que tiene una fábrica de zapatos y él produce zapatos y produce zapatos y produce zapatos, aunque no tengan calidad. La gente los compra, se los pone a las 2 semanas de descanso porque se dañaron. En el Evangelio, Dios está buscando calidad, no cantidad. Entonces, hay hoy en día gente que lo que le interesa es tener multitudes. Gente que no predica si no tiene multitudes. Sin embargo, Jesús me da a mí el ejemplo que se fue solo un día en el camino de Samaria y encontró a una mujer samaritana, una mujer de baja reputación, porque a él le importaba uno como miles. El pastor de Dios, el hombre que predica el evangelio verdaderamente para Dios, se preocupa por una oveja, porque la Biblia habla que el buen pastor deja las 99 en el rebaño y se va a buscar a esa que está sola, que se ha perdido en el camino. Por lo tanto, el pastor jefe, lo que le importa es la cantidad. Tengo mucha cantidad, aunque todo el mundo se pierda, aunque sean de baja calidad. Ahora, este es el tercer pastor al cual Dios detesta, que es el pastor asalariado, que es ese que Jesús habló claramente, que dijo que el asalariado, del que no son las ovejas, ese no le importa el estado de las ovejas, ese le importa, hablando aquí en términos nuestros ahora, los 15 y los 30, cuando le da el cheque a la iglesia. Gente que predica el evangelio por dinero y que hoy en día tenemos que mirar que es la realidad. Hay montones de personas que se han enriquecido usando el evangelio como modus vivendi. Gente que no van a una iglesia a cantar si no le aseguran unos miles de dólares. Que no van a predicar si no le aseguran unos miles de dólares. Esos son pastores, esos son gente asalariada y esos ya tienen su recompensa. No tendrán que buscar nada allá arriba porque ya cobraron por lo que trabajaron. Sin embargo, el Señor se entregó a sí mismo y Él dice, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. El buen pastor se sacrifica porque Dios se encargará de ti. Dios se encargará de nosotros. Yo puedo testificar en mi propia experiencia durante 44 años de ministerio que llevo y especialmente viajando por el mundo, siendo misionero en Haití, en Venezuela, en República Dominicana, en diferentes países del mundo. Y yo hasta el día de hoy, para gloria de Dios, he predicado por gracia. Y nunca me ha costado sin comer. Dios siempre me ha suplido todo lo que yo necesito, porque yo siempre sé que lo importante aquí es la salvación de las almas. Dios se encargará del resto. Claro, la Biblia nos habla acerca de que el obrero es digno de su salario, y eso lo entendemos. Pero el hombre de Dios debe tener por prioridad la salvación de las almas. Todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso hoy en día hay tanta fea, tanta mala reputación de hombres y mujeres que han manchado la gracia del evangelio porque simplemente se identifican con el dinero, pero no están dispuestos a sacrificarse. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros tenemos que ser buenos pastores, los que predicamos la palabra y dirigimos el rebaño. Y tenemos que identificarnos con Jesús porque Él nos dio ejemplo de humildad. Ahora, vamos a la próxima. En Juan 11:5, Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra resurrección significa resurgir, algo que era y ya no es. Esto pasa con el muerto. El muerto lo enterramos, se muere, no hay resurrección espiritual, porque los espíritus no mueren. Lo que hay es resurrección física, porque Jesús cuando murió, murió en la carne y resucitó en la carne. No en el espíritu, Él resucitó en la carne, porque su espíritu nunca murió, como tampoco muere el espíritu del ser humano. Cualquier hombre, cualquier mujer que muere, su espíritu sigue vivo, su cuerpo muere, pero para los que estamos en Cristo, la Biblia nos dice en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, aunque este cuerpo mortal sea deshecho y que su carne se descomponga, se pudra, hay una promesa. Y Jesús dijo, yo soy esa resurrección. Por eso tenemos que vivir con la esperanza de que la verdadera vida no es esta vida terrenal que dura 70, 80. No. Es la vida eterna, la que hay después de esta. Cuando ya nos lleven al sepulcro, pasará el tiempo y sonará la trompeta y los que hemos creído en Cristo seremos levantados. Jesús es la resurrección. Jesús es la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué promesa maravillosa, ¿verdad que sí? Aunque muramos físicamente, resucitaremos. Y si alguno está muerto espiritualmente, y me refiero ahora a la muerte de la persona que vive sin el conocimiento de Dios, porque aunque esté existiendo, está muerto, necesita la vida de Cristo. Si alguien estaba en el día de hoy muerto y me está escuchando, entonces venga Cristo, que Él le va a dar vida, porque Él es la resurrección. Él te va a dar vida y vida eterna. Ahora, en Juan 14:6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Aquí usa tres cosas tremendas: camino, verdad y vida. La vida es mencionada en este momento. La vida es mencionada en el momento en que se une con la resurrección también, en Juan 11 como en Juan 14. Ahora, cuando habla del camino, ¿qué es el camino? Es un lugar que se utiliza para transitar, por donde la gente se comunica de un lugar a otro. Tiene que caminar. Hoy en día los caminos pues son espaciosos, otros son estrechos. Jesús dice claramente, si tú quieres llegar a donde debes llegar, que es a la presencia de Dios, tienes que entrar a través de mí. O sea, no puedes entrar por nadie más, porque yo soy el camino, el único que conozco a dónde te voy a llevar. Un día, ¿qué le dijo Felipe al Señor? Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y él le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Entonces él sabía que los que estaban allí tenían que tener una conciencia clara de que Él es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. Hoy en día hay gente que adora a diferentes hombres, porque hoy en día está en moda el populismo, y tristemente aún dentro de la iglesia que se llama cristiana evangélica endiosamos a los hombres. Y hay gente que porque tenían una fama en el mundo como artistas, como cantantes, se convierten y ya mañana están trepados en los altares sin haber un nuevo nacimiento, sin haber un cambio de vida, sin haber una regeneración, simplemente porque tenían fama en el mundo y quieren tener fama en la iglesia, y hoy en día los endiosamos. Y cuando dicen fulano de tal viene, se llenan los conciertos, se llenan los templos porque viene fulano. Oiga, pero lo importante aquí no es fulano, lo importante aquí es Jesucristo, porque muchas de las personas que hoy en día predican el evangelio le hace falta la presencia de Jesús. Sí, tenemos mucho espectáculo, es verdad. Tenemos muchas cosas que le gusta a la carne, pero ¿dónde está verdaderamente la esencia del evangelio? El poder glorioso, el que transforma las vidas, el que cambia al pecador y lo hace salvo. Hace falta que entremos por Jesús. Jesús es el centro del culto. No eres tú, hermano, no eres tú predicador, aunque Dios te use la predicación, aunque seas tremendo cantante o tremendo maestro, de nada te vale si Jesús no está en ti. La gloria es para Cristo. Él es el único que murió por ti. Él es el camino, es la verdad y Él es la vida, y nadie, pero nadie llegará al Padre sino por Él. Así es que vamos a bajarnos de la nube, porque tristemente este coronavirus que está acabando con el mundo. Mira, hermanos, ¿cuánta gente tiene mansiones y no pueden disfrutarlas hoy? Gente que tienen joyas que le costaron miles de dólares. No, de nada le luce. Porque hoy en día no pueden salir a la calle a lucirlas, tienen que estar encerrados en cuatro paredes. Esos que tienen carros lujosos que antes se fanfarroneaban luciéndola. El coronavirus nos encerró en la casa. De nada te vale el carro, de nada te vale el dinero, de nada te vale la fama, la casa. Todos están muriendo, ricos, pobres, grandes, pequeños. Mira, hermano, ahí el ministro de allá del Reino Unido, sí, está con coronavirus. Porque es que el coronavirus no le interesa conocer el título que tú ocupas en la tierra. Si eres presidente, si eres político, si eres pastor, si eres cura, si eres lo que sea, no le importa. Llegó para matar, y ese es su trabajo, matar. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que todos los seres humanos estamos sentenciados a morir un día, pero gloria a Dios de aquellos que han muerto y que van a morir, pero van a morir en Cristo. Triste por aquellos que mueran sin haber pasado por el camino que los va a llevar al Padre, y ese es Jesús. Ahora en Juan 15, versículo 1, la Biblia nos habla y nos dice que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es la planta o la mata, para hablar en español común, que da uvas. Una vez yo no sé mucho, no sabía mucho de esto, nunca había ido a un viñedo ni nada de esto, pero en una ocasión tuve la oportunidad de ir a un lugar donde había una mata de uvas grandísima. A mí me sorprendió porque cuando vi la mata de uvas estaba fea, maltratada. El que la cultivaba le había cortado todos los renuevos, todas las hojas. Solamente quedaba los bejucos, como nosotros decimos, las ramas desnudas, bien feas, no había atractivo, no había nada bonito en ella, no había verdor. Y yo le dije al hombre: ¿y por qué tú maltrataste tanto esa mata? ¿Por qué le hiciste tanto daño? Y él me dijo: lo que usted no sabe es el secreto que yo conozco. Para que esta planta produzca mucho, hay que maltratarla. Me dijo: en el mes de febrero, yo le corto todas las hojas, le corto todos los renuevos,
Y ese maltrato que yo le doy hace que ella sufra. Por lo tanto, la Marta comienza a destilar lo que nosotros llamamos una mancha o una leche blanca por donde quiera que tenga una herida. Y ella, para curarse, me decía él, estoy hablando de lo que me hablo un experimentado de eso, me dice, y él lo que hace es que empieza a echar unos renuevos para curar sus heridas, pero en cada renuevo brota un pámpano de uvas. Y por cada herida brota un pámpano de uvas. Al tiempo yo fui y yo me sorprendí porque aquello era tremendo, como aquella mata estaba llena de racimos de uvas por todos lados colgando. Ahí estaba el secreto. Cristo es la vid verdadera, y él lo dijo. El Padre lo entregó al sacrificio. Isaías habló de esto. Isaías dijo que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Porque al ser entregado al sacrificio, él perdió toda su belleza física. Maltratado, lo azotaron, lo escupieron, lo patearon, le pusieron corona de espina. Pero ¿sabe qué? Que por esas heridas que sufrió la vid verdadera que es Jesús, brotó la iglesia del Señor. Salieron los pámpanos que hoy en día nos llamamos cristianos. Por sus llagas fuimos curados. Por su sacrificio nació una iglesia poderosa a través del mundo que nadie ha podido ni podrá destruirla, porque él dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Ahora, mis queridos hermanos, él mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Porque cuando dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos, para tú poder seguir creciendo tienes que mantenerte agarrado de la vid, que es Jesús. ¿Cuántos caminaron con él 40 años y se soltaron de la vid? Se perdieron, se pudrieron, se dañaron. Persevera hasta el final. Aquí, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. 7 identificaciones con las que Jesús se identificó, que tienen directamente relación con lo que es la divinidad de Jesús, porque se identifica con el yo soy del Antiguo Testamento, del Dios creador de todas las cosas, porque la Biblia dice que antes que el mundo fuera ya Cristo era. Así es que Él es Dios. Y Él está en el Padre y el Padre en Él. Por lo tanto, en el cristianismo no puede existir ni una duda, ni una pizca de duda de que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios y que Él vino a morir por nuestros pecados. Ahora, tal vez usted se pregunta por qué yo quise titular el mensaje de hoy el octavo yo soy. Porque ahora cuando yo me voy a la Biblia, en Juan capítulo 18, nuevamente hay una expresión que sale de la boca de Jesús, donde Él se identifica, y es el momento aquel en que los soldados entran al huerto buscándolo para arrestarlo, porque Judas lo había vendido por 30 monedas de plata. Jesús había estado en el templo muchas veces y nunca lo arrestaron. Pero ahora en este momento llegan aquellos que lo iban a arrestar. Judas va con ellos porque ya había hecho una alianza con ellos que lo iba a identificar con un beso. Y Jesús, la Biblia dice que sabiendo todas las cosas que ya habían de venir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Y cuando le dice a Jesús Nazareno, mira qué cosa tremenda, inmediatamente Jesús respondió y dijo: yo soy. Este yo soy para mí tiene una tremenda importancia. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué razón? Porque en este momento la Biblia dice que el poder que sale de esa expresión tan grande, cuando Él dice yo soy, hace que aquellos soldados, todos ellos, mis queridos hermanos, y lo que dice la Biblia ahí, retroceden y se caen al suelo. Porque ante el poder de la identificación de ese octavo yo soy de Jesús, se están cumpliendo todos los otros yo soy. Porque Jesús vino a mostrarnos el camino. Vino a enseñarnos la vida. Vino a decirnos que era la vid verdadera. Vino a mostrarnos, mis queridos hermanos, que Él es el pan. Él vino a decirnos todo lo que ya le he explicado. Pero ahora, todo eso carecería de sentido si Él no hubiera entregado su propia vida al sacrificio. Y ahora Cristo, en este último yo soy, mis queridos hermanos,
Es el yo soy del sacrificio. Es el yo soy del reo que están buscando. Es el yo soy de yo pongo mi vida. Nadie me la quita, yo la pongo. Es el yo soy del cordero del sacrificio. Es el yo soy del fin de la ley, porque ahora va a entrar en acción la gracia divina. Ese yo soy es el que tanto esperaba la humanidad. Ese yo soy es el Hijo de Dios. Ese es el que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora había llegado el momento de él entregar su vida en el Calvario para morir por nosotros. Y era necesario que él pronunciara ese octavo yo soy, porque es el yo soy de la entrega. Es el yo soy glorioso, mis queridos hermanos. Y a partir de ese yo soy, Jesús es llevado a la cruz. Se entregó a sí mismo. Todos hoy, los que me escuchan y los que me ven, saben cómo fue el sacrificio que Cristo tuvo que pasar. Cómo fue aquella agonía tan terrible que Cristo sufrió. Gloria a Dios para siempre. Sí, todos lo saben. Fue algo tremendo lo que pasó allí. Pero Cristo no rehusó llegar. Porque ya antes en Getsemaní, Él le ha dicho al Padre: que sea hecha tu voluntad, no la mía. Hazlo como tú quieres, no como yo quiero. Así es que, mis queridos hermanos, fíjense bien, qué gloriosa esta palabra del Señor. Luego de esto, que pasa todo este proceso de sufrimiento, de camino al Calvario, que lo cuelgan en la cruz, Jesús hace 7 expresiones que hoy en día la gente las conoce como las 7 palabras de la cruz. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A esta expresión se le conoce como la palabra del perdón. La segunda que hizo fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se le conoce como la palabra de la salvación. Nos enseña que tenemos que gozarnos de la seguridad del cielo. La tercera fue: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esta palabra se le conoce como la palabra del amor, porque nos enseña la responsabilidad familiar. Jesús estuvo atento a todos los detalles. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dijo: Padre mío, Padre mío. Y él es el Hijo de Dios. Pero en ese momento él estaba padeciendo como hombre, porque él se hizo pecado por ti, por mí. Estaba sufriendo no como Dios, sino como hombre, y por lo tanto se dirige a su Padre como Dios. Y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A esta palabra se le conoce como la palabra de la expiación, del sufrimiento espiritual. El Hijo de Dios bajó al hoyo más profundo de la aflicción humana. Sí, mis queridos hermanos, al sentido del abandono y de la total desorientación, pero venció. Esto nos enseña a llevar a Dios todas nuestras interrogantes. Hay que hacerle a Dios todas las preguntas, lo que no entendemos, porque a veces nos sentimos como solos, pero Él está ahí presente. Pregúntale. Sí, mis queridos hermanos, son los porqué del pastor, el abandono, donde todos te dejan. El Padre nunca lo dejó, pero Él así lo sentía, porque como humano también sentimos lo mismo. Ahora, mis queridos hermanos, la quinta expresión que Él dijo fue: sed tengo. Esta es la palabra del sacrificio físico, la que nos muestra, nos enseña que tenemos que expresar nuestras necesidades. Era verdad que Jesús tenía sed. Mucha gente habla solamente de la sed espiritual, de que las almas se salvaran, pero literalmente Jesús tenía sed porque había pasado una agonía terrible, había pasado un día difícil. Claro que sí, el sol lo había castigado, tenía fiebre por todas las heridas que tenía. Él tenía sed. Tenemos entonces nosotros, hermanos, que expresar nuestras necesidades y Dios las va a suplir. Ahora, la sexta expresión que Él hizo fue: consumado es. Esta se le conoce como la palabra del triunfo y nos enseña
a terminar lo que comenzamos. Por eso fue que Pablo dijo un día, he peleado la buena batalla. ¿Verdad que sí? He guardado la fe. Y después dice, ahora me espera algo glorioso, una corona gloriosa. Me espera a los brazos de mi Padre, mi querido hermano. Cuando Jesús dice consumado es, está diciendo terminé la obra. En francés dice tout est accompli. Todo está cumplido. Cumplí la ley. Cumplí el plan de redención. Me entregué a mí mismo al sacrificio. Ahora el velo del templo se tiene que romper porque ya no hará falta más machos cabríos, ni más palominos, ni más rituales de ley, porque ahora el que había de venir vino a pagar el precio por la humanidad. Y a partir de ahí tenemos acceso directo al Padre. Ahora no nos hace falta más un sacerdote que nos confiese, no. Ahora nos hace falta un sumo sacerdote que entra al lugar santísimo una vez al año a derramar sangre de un cordero. No, ya el cordero pascual fue ofrecido y él lo dijo, terminé la obra. Y la séptima expresión que él hizo fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se le conoce como la palabra de la reunión y nos enseña a morir confiando en el Padre, que tenemos a un lugar donde vamos a ir. ¿Cuánta gente hoy en día le tiene miedo a la muerte? Sí, el coronavirus tiene a la gente en una histeria colectiva. Tiene a la gente en una zozobra, desesperados. La mayor parte de la gente tiene miedo. Hoy en día nadie se quiere morir. Pero hermanos, morir en Cristo es ganancia. Eso dice la Biblia. Y la Biblia dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Porque esos que mueren en el Señor saben a dónde van. Es la palabra de esa reunión que nos enseña la confianza que tenemos en nuestro Padre. El que muere en Cristo no muere, descansa de sus obras. Por lo tanto, no hay que tener temor a lo que está pasando en el mundo. Mañana puedo ser yo el muerto. Si Dios lo quiere, me voy. Pero me voy feliz. Porque sé que los brazos de mi Padre estarán esperando. Por eso Él dijo, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Sí, mis queridos hermanos, es la hora del resumen. Esa última palabra es la hora del resumen. Es la hora en que Él dice, te entrego la ofrenda de mi sacrificio. A las 3 de la tarde se ofrecía el sacrificio sobre el altar y ahora Jesús entrega el resumen de los sacrificios. Hoy, que se celebra el Viernes Santo, querido amigo y hermano que me escuchas, el octavo yo soy debe tener un significado glorioso para ti y para mí. Porque Él es todo lo que necesitamos para llegar a Dios. Pero si Cristo no hubiera muerto, para ti y para mí no hubiera salvación. Todavía estuviéramos bajo la maldición eterna de la destitución de la gloria de Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo, restituyó nuestro lugar, nos redimió, nos compró a precio de sangre. Y hoy yo te digo, gózate, porque tienes